Yo. Hola, juqueros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Carolina Flores. ¿Me acompañan en la conducción? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volverlos a ver en una nueva edición más de 4x4. ¿Cómo estás, Stephanie, César, Carolina? ¿Cómo están, amigos y amigas que se conectan a través de jucu.pe? Un fuerte abrazo para todos ustedes. Aquí Stephanie Díaz, pues sirviéndoles como siempre. ¿Qué tal, juqueros? Hoy, como todos los jueves, para tocar aquí uno de los temas de mayor actualidad y mayor controversia de la actualidad nacional. Así es por eso que el tema que vamos a analizar hoy es democracia o edocracia ante el COVID-19. Esperamos, juqueros, sus comentarios y preguntas al respecto. Fernando, ¿tú nos puedes comentar cuál ha sido tu experiencia o tu punto de vista acerca de la llamada o el llamado, el calificativo de decirle que tenemos un virus democrático? Claro, es el calificativo que le puso el presidente Martín Vizcarra en una de sus tantas conferencias que nos tenía acostumbrados durante todo este lapso de cuarentena que hemos estado nosotros afrontando los peruanos en la lucha contra el coronavirus, en el que él mencionó que el virus era democrático porque no distingue religión, sexo, nunca, no me gusta decir raza, siempre creo que todos somos Condición iguales. social. Pero sí, condición social, nacionalidad, o sea, no distingue el coronavirus en sí, digamos, estas características de la persona, o sea, te llega y te ataca y te contagias, ¿no? Y en efecto, el coronavirus es democrático, no contempla, digamos, todos estos parámetros que mencioné hace un momento, pero lo que no es democrático y vendría a ser dedocrático, que es uno de los puntos que se aborda en el tema de hoy, es la gestión que ha habido en torno a esta lucha del coronavirus, en la que obviamente la atención para los peruanos no ha sido por igual para todos, a pesar de los esfuerzos del gobierno, y digo esfuerzos porque dentro del aparato estatal no podemos generalizar que hay personas que han obrado mal, ¿no? A pesar de todos estos posibles y presuntos actos de corrupción que hemos visibilizado a lo largo de estos días, porque volvemos a recalcar desde esta tribuna, la peor pandemia, el peor virus que tenemos aquí en este país, más que el coronavirus, es la corrupción. Y la corrupción nos ha demostrado que uno de los puntos débiles y flacos, como siempre lo vengo a decir, es la salud, la educación y la normativa laboral, que nos ha dejado a los peruanos totalmente vulnerables. Pero regresando un poco más al tema de esta dedocracia, definitivamente, o sea, vemos que personas que cuentan con los medios necesarios, si bien es cierto se han podido contagiar, son personas que han podido superar de una u otra forma el coronavirus, ya sea porque han tenido los medios para poder atenderse o porque han podido tener, podría ser, los contactos. Quiero creer que no, pero lamentablemente no es así. Los contactos para poder acceder a un espacio, a un cuarto, a una cama. Los padrinos. A través de gente que les ha podido facilitar eso, ¿no? A diferencia de otras personas que no lo han podido obtener, que han tenido que esperar horas, días, semanas y a veces esperar un desenlace trágico que es el fallecimiento de esas personas o de sus familiares. Entonces, definitivamente el coronavirus tiene dos lados, esta pandemia ha tenido dos lados, esta pandemia del coronavirus ha tenido dos lados, ¿no? Un tema en el que no ha distinguido, digamos, entre quién o cuál se podía propagar el contagio, y el otro sentido es cómo hemos abordado esto, si ha sido realmente equitativo y ha sido justo para los peruanos. Han habido, no solamente en el tema de salud, sino en el tema económico, en el tema del bono, y también en el tema social, en el trato que hemos tenido hacia las personas, ¿no? Entonces, por lo que yo considero, a mi punto de vista, no ha sido democrático en lo que se refiere la atención de este maldito virus,
¿no? Por lo menos en la gestión del Estado, ¿no? ¿Qué consideras tú, Stephanie? Pues yo también concuerdo mucho con lo que acabas de decir. La verdad que el coronavirus vino a destapar muchas brechas sociales que ya venía atravesando el Perú, muchas desigualdades, no solamente a nivel de Estado, ¿no? Como dificultades, sino también a nivel social. Esta democracia creo que, o sea, no solamente se basa en el golpe que ha dado el coronavirus en cuanto a muertes, sino en el tema de educación, salud, o sea, cada, cada estado, cada ministerio, cada sector ha sufrido duramente la crisis de este virus según pues la situación que le ha tocado vivir, ¿no? Veíamos pues al inicio de la cuarentena cómo habían dificultades para los niños para acceder a la educación, no tenían televisor, no tenían redes, muchos casos, muchas historias de niños que buscaban señal en las alturas de sus pueblos, ¿no? En el tema de alimentación, ¿no? También, o sea, las personas, el nivel de educación, todas las personas que no pudieron tener, pues, los recursos para poder subsistir durante un periodo tan largo como fue la cuarentena, ¿no? Y qué decir del comercio informal, ¿no? La economía duramente golpeada. Más del 70% de peruanos está dedicado al comercio informal según las cifras del INE del 2017. Entonces, pues esto ha sido implacable en todos los sectores, ¿no? En todo sentido. Y ni qué hablar, pues también el tema de las muertes, ¿no? Cuántas personas, cuántos casos y también es lamentable, ¿no? Cómo a partir de la crisis la gente también ha sabido aprovechar de mala manera las situaciones de riesgo y peligro en las cuales muchos de nosotros nos hemos expuesto, ¿no? Los sobreprecios, los sobrevalorados, o sea, ibas a lo que antes te costaba un sol, ¿no? Un rociador, un spray te costaba un sol, lo encontrabas hasta en 12 soles, 15 soles, o sea, era plástico, ¿no? A mí cuando, pues hablando de temas personales, ¿no? Cuando ya nosotros en casa empezamos a utilizar todos los protocolos de seguridad necesarios, o sea, teníamos siempre un botiquín y se acabó, ¿no? En los primeros días y cuando fuimos a abastecernos, las botellas de alcohol 25 soles, 30 soles, la lejía, ¿no? 5 soles el bote que valía un sol 50, o sea, en el caso de una familia como la mía, pues en que todos los miembros de la misma trabajan, ¿no? De alguna manera pudimos solventar esos gastos que necesitaba para cubrirse en este momento de crisis y pandemia, pero me pongo en el lado de las personas que no han tenido esta Que facilidad, viven del ¿no? día a día. Que fueron cesadas de sus trabajos, o sea, ha sido una situación bastante difícil, ¿no? Hasta el mismo hecho de la tolerancia entre personas, ¿no? Lugares reducidos para vivienda, donde la gente solamente vivía en camarotes y dormían todos los días, le llevaban a casa a dormir, ¿no? En pequeños espacios. O sea, no ha sido definitivamente, pues, democrático en el sentido de que nos ha tocado a todos por igual, ¿no? Han habido muchos casos muy difíciles y pues es lamentable, ¿no? Es lamentable cómo cada familia, y de esto te podrían pues tener tantos casos, ¿no? Tanta gente que podría contar su historia y aparecer una peor que la otra, ¿no? Desde el 6 de marzo que se publicó el caso cero, la propagación del virus ha sido pues descomunal, ¿no? Ahora con este sinceramiento de cifras y todo eso, no todas las personas, yo siento que pues tampoco debe haber un subregistro de estas cifras, porque definitivamente muchas personas que no lograron tener ni siquiera el dinero suficiente para poder hacerse una prueba rápida, ¿no? Otros que esperaron incluso que llegara el ministerio, que nunca llegó también. Yo tuve la oportunidad, o la desventura, mejor dicho, de tener un caso sospechoso de COVID. Fui a la posta a averiguar, ¿no? A la posta de mi sector, a la que me correspondía por la zona donde vivo, y pues desde el principio, ¿no? La gente que estaba ahí alrededor de la posta, todos pues en evidentemente estado pues de mucho malestar, ¿no? O sea, los protocolos de seguridad eran escasos en ese momento para poder atender a las personas, el momento del ingreso, o sea, todo era un desorden, ¿no? Un desorden, y eso sumado a que
pues venían niños accidentados, quemados, personas baleadas. En una mañana pude ver como, si son 10, es poco, ¿no? Entonces son muchas situaciones en las que pues, la gente está pasando sobre lo que ya está viviendo del COVID, ¿no? Encima que pasa el día a día, sus propias enfermedades, sus propios problemas, o sea, esta crisis es implacable, es dura. Así es, Stephanie. Y también lo que a mí me sorprende bastante es que cuando yo consulté al médico para solicitarle una prueba de COVID, ¿no? El médico fue muy honesto conmigo, yo le comenté, mire, sabe que yo soy periodista y quisiera saber, ¿no? Y entonces él me dijo, mire, yo le voy a tomar la nota ahorita, de aquí, no la voy a pasar hoy, quizás tenemos que juntar un número más o menos promedio para poder enviarla al ministerio, y posteriormente esto va a pasar a una evaluación, entonces ahí van a determinar qué comando COVID del sector, ¿no? Van a enviarle, ¿no? Porque habían como pequeños grupos, ¿no? Pequeños grupos. Entonces, él me dijo, honestamente, de aquí a la otra semana, ¿no? Más o menos estarán llegando, ¿no? El equipo de salud, si es que usted quiere acceder a una prueba. Y entonces me dijo, le tomo los datos, ¿no? Para proceder con el trámite, ¿no? Que implicaba el hecho de reportar un caso de COVID, ¿no? Y yo le dije, mire, ¿sabe qué? Mejor yo me voy a pagar la prueba y en caso tenga el resultado que tenga, yo voy a venir. Y la prueba, inclusive, a pesar de ser una prueba rápida, ¿no? Me fui a realizarla en un policlínico y pues atestado de gente, o sea, unos peores que otros, y no te daban la prueba rápida, pues no sé cuánto tiempo en realidad tome la prueba rápida verdadera, ¿no? Porque a mí me dijeron que regresara en 6 horas más o menos, ¿no? Entonces era doble viaje, doble trayecto, doble exposición de ir, ¿cómo se llama? De poder tener el resultado, ¿no? Y no te llamaban, nunca me llamaron, otro. nunca me llamaron. Me dieron la prueba, ¿no? Me dieron la prueba, salió el negativo, pero incluso al costado mío había una señora súper normal y le dieron todas las pruebas de su familia y habían 5 positivos, 3 negativos, tenían que reunirse nuevo con el doctor del policlínico, entonces yo me imagino que ellos canalizaban esa información a través de los mismos centros, ¿no? Que ellos habrán reportado un registro de cuántos contagiados al día, ¿no? Cuántos infectados, pero el simple hecho de esperar de todo eso, o sea, han sido, no solamente considero yo que han sido focos infecciosos de alto riesgo los mercados, sino también la gente que sí verdaderamente se sentía mal y trataba de buscar ayuda por todos lados y meterse por todos lados para ver de qué manera, ¿no? Porque la idea también era que ellos pues, puedan atacar el virus desde el principio, ¿no? No sé, César, ¿cuál es tu posición? Temprana. Claro, ¿cómo fue tu experiencia, ¿no? Durante todos estos días de cuarentena, ¿cómo afrontaron el COVID en casa, ¿no? Antes de pasar con César, con su punto de vista y quizá contarnos un poco de su experiencia desde el inicio de la cuarentena, quería aprovechar que Stephanie mencionó acerca del sinceramiento que ha hecho el presidente Martín Vizcarra sobre la cifra de muertos, que también nos deja mucho que pensar, que ya no son 13.000, sino más de 17.000 los fallecidos, cosa que muchos dudamos, en particular yo dudo, yo creo que son más, cosa que también me hace dudar ahora qué tan efectivo fue irnos a cuarentena, si a finales tenemos más de 300.000 contagiados, más de la suma exacta no la sabemos de fallecidos, y sobre este punto nos comentaba César sobre los sectores más golpeados por el coronavirus. ¿Cuál fue? Claro, Sí. si hablamos de un tema de la democracia, entre comillas, ¿no? Del virus, yo creo que una de las mejores formas de ver si esto se da o no en la realidad
todo a través de las cifras, ¿no? A mí me gusta mucho remitirme a las cifras, a los datos. Creo que es una de las mejores maneras de separar la mera opinión del hecho, ¿no? Concreto. Entonces, vemos que, digamos, más allá de los contagios, que a los que cualquier persona en general está más o menos expuesta, según el grado de contacto social que pueda tener, ¿no es cierto? La mortalidad creo que sí nos deja una lección muy valiosa, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los sectores que llegan a cuidados intensivos y donde hay un mayor índice de decesos, ¿no es cierto? Si vemos acá las cifras que manejo, que son del diario Gestión, hasta la segunda semana de julio no están actualizadas, resalto, con estos últimos datos que acaba de dar la ministra Macetti. Vemos que el distrito más afectado es San Juan del Lurigancho. No que, creo que en general tampoco no nos llama mucho la atención por el mismo número de pobladores que tiene, es el distrito más poblado de la capital, y a la vez también porque tiene una serie de contrastes socioculturales, por así decirlo, bastante marcados, ¿no? Por un lado, es un distrito bastante emprendedor, lleno de comerciantes, de un sector emprendedor muy importante, ¿no es cierto? Pero también de un sector de extrema pobreza, ¿no? Donde tenemos asentamientos humanos, lugares enteros, barrios enteros donde, por ejemplo, no hay agua, no hay los servicios básicos, ¿no es cierto? El segundo distrito que tenemos acá, según los datos de gestión, es San Martín de Porres y luego Cercado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de San Juan del Urigancho, que lo mencionamos al principio, hasta la segunda semana de julio tenía poco más de 500 fallecidos. Yo me imagino que ahora que se han sincerado las cifras y ya han pasado más días, probablemente ya estemos hablando de 1.000 fallecidos o más. San Isidro, ¿no? Para lo que fue la segunda semana de julio, como les comentaba, tenía, acá tengo la cifra exacta, me parece que son 18 fallecidos, ¿no? Probablemente ahora hayan aumentado tal vez que a 30, 40, no lo sé, ¿no? Pero obviamente esto marca claramente de que un distrito, tanto con mayores recursos económicos, ¿no es cierto? Como también con una menor densidad poblacional, es muy importante, ¿no? Es decir, donde la gente tiene mayor capacidad para aislarse, tanto dentro de su hogar como en las mismas calles o en los puntos de los supermercados, en los minimarkets, qué sé yo, obviamente te permite estar a ti más protegido, ¿no? Me parece que es una consecuencia prácticamente lógica, no hay mayor ciencia ahí al respecto para hacer ese análisis. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que teníamos que esperar? ¿Y por qué digo qué es lo que teníamos que esperar? Porque en base a lo que uno espera, uno siente que, digamos, ha habido efectividad o no, ¿verdad? Cuando tú esperas algo, ¿no? Tú esperas algo, si eso se da, es efectivo. Si no se da, no lo es. Pero ¿qué esperábamos, chicos? ¿Qué esperaba el Perú? Me pongo a preguntar yo, cuando empezaba esta pandemia, ¿no? Cuando empezó la cuarentena, ¿realmente qué esperábamos? Esperábamos una eficiencia significativa del gobierno, esperábamos que el comportamiento de la población fuera bueno o que no lo fuera, esperábamos tal vez un poco cínicamente, pero a la vez también realistamente, por qué no decirlo, que hay una selección natural, es decir, que desde un principio ya éramos conscientes de que las personas que iban a tener tanto más recursos para tratarse, como a la vez también mayores posibilidades de cuidarse, porque eso es muy importante. ¿Qué quiere decir mayores posibilidades de cuidarse? Poder quedarte en casa sin tener la obligación de salir necesariamente a trabajar fuera. Para muchos es una obligación, ¿verdad? No es una opción, ¿no? Asimismo como poder mantener la distancia, poder estar constantemente desinfectando los productos, qué sé yo, no es algo que todo el mundo tenga esa accesibilidad, ¿no? Yo creo que en el fondo, chicos, todos sabemos que lo de la selección natural sí va a dar en esa clase de situaciones, es como una guerra, ¿verdad? O sea, creo que sería muy ingenuo pensar de que no iba a haber eso, ¿no? Ahora bien, si de todas maneras las personas que iban a tener más posibilidades iban a estar más protegidas, el gobierno, por ende, creo que todos coincidimos acá, tenía que preocuparse en las personas con menos capacidad, ¿no es cierto? Creo yo es algo lógico, ¿no? Y ahí sí me parece que estuvo la falla del gobierno, ¿no? No vamos a hablar, al menos desde mi punto de vista, yo no quiero tocar grandes presupuestos o hablar de por qué no se hizo tal hospital, etcétera, etcétera.
pero sí, por ejemplo, que no se le dio los recursos básicos a las personas donde estaba la mayor población vulnerable para que puedan protegerse. Por ejemplo, en los lugares donde no hay agua, donde no tienen servicio de agua a las 24 horas, eh, ahí tendría que haber habido una cisterna, ¿no? O sea, son cosas elementales. El tema de los alimentos, por ejemplo, la aglomeración en los mercados, que muchos lo sacaban como una crítica a la gente, era algo que en realidad era esperable, pienso yo, ¿no? O sea, me explico. Si son mercados que normalmente se genera esa aglomeración, ¿verdad? ¿Por qué en la pandemia, si no había ningún tipo de manejo más allá de decir, bueno, cuarentena, pueden salir en tal y tal hora, este, no se pensó que se iban a dar esas aglomeraciones. Eran previsibles. A la vez también la gente, los ambulantes que generaban esas aglomeraciones, eran personas que vivían del día, ¿verdad? Entonces se sabía que iba a pasar eso, se sabía, ¿no? No se tomaron las medidas en ese sentido, ¿no? Eso sí es algo yo que siento que fue toda una excepción del gobierno, ¿no? No poder brindarle a las personas las armas para que se protejan. Porque más allá de eso, sí considero de que el Estado tampoco no es el papá, ni debemos verlo así, ¿no? Porque también eso es un arma de doble filo. Esperarle que el Estado nos dé, a la vez también es una suerte de quedar empeñados a él, ¿no? Yo sí creo que nos debieron haber dado las armas a los ciudadanos, especialmente a las clases más vulnerables, y luego, efectivamente, ya también está la responsabilidad de la población, ¿no? Porque creo yo todos coincidimos en que hay un punto en que simplemente es cuestión de cada uno. Y tampoco es cuestión, creo yo, para finalizar, de que cada uno tenga un plan infalible, ¿no? Lo que quiero decir es que para uno la cuarentena puede haber estado muy bien, para otros tal vez no. Y yo creo que la persona que puede estar aún en cuarentena es ideal que lo pueda seguir haciendo, ¿no es cierto? Por su salud y la de su familia. Pero a la vez la persona que no puede hacerlo tiene todo el derecho de buscarse el día a día en la calle. Tampoco puedes decirle que no lo haga, ¿no? Entonces, Así es. entonces, chicos, bueno, esto era algo que ningún país se lo esperaba. También hay que considerar, por si acaso, de que, aunque ustedes, los que me conocen, yo no tengo ningún tipo de afinidad con el gobierno, todo lo contrario, pero esos aumentos, este ajuste de cifras, ¿no? Se ha dado en muchos países del mundo, ojo, no solamente en el Perú, ¿no? Por ejemplo, Chile. Chile, de un momento a otro, hace unas semanas, unos meses, no sé si se recuerdan, publicó 2.000 muertos, ¿no? Y dicen, no que hayan muerto 2.000 muertos de un día para otro, sino que hemos ajustado las cifras. México también, 5.000 muertos, ¿no? Brasil igual, por ese tema del ajuste de cifras, ¿no? Entonces, sí, un poco eso lo digo para que manejarlo con un poco de, digamos, discreción y no necesariamente tocar, o sea, generar, alimentar una leyenda, a menos que tengamos las evidencias suficientes de que propiamente dicho se está ocultando tal cual a los muertos, ¿no? Así es, César. Y tener en cuenta además que cuando entramos en cuarentena teníamos un virus poco conocido, una enfermedad que la Organización Mundial de la Salud nos vendió como algo terrorífico, como algo que no podíamos contrarrestarlo con nada y que, en fin, incluso prohibieron mucha medicina que ahora está salvando muchas vidas, por ejemplo, los antiinflamatorios. La OMS prohibió que a los pacientes COVID se les suministre antiinflamatorios. Y recién en abril, con la intervención de los médicos de Italia, de verdad que yo estoy muy agradecida con los médicos italianos, que hicieron necropsias y descubrieron en la mayoría de los cadáveres de las personas que fueron infectados con el COVID, descubrieron que no era una pulmonía lo que les daba a los pacientes COVID, sino que era una tormenta inflamatoria, que era también un proceso de trombosis que se producía en nuestro sistema cardiovascular. Entonces, a raíz de eso empezó a cambiarse los protocolos en varios países se cambiaron los protocolos y la cantidad de fallecidos empezó a descender. Un claro ejemplo de ello fue Italia, luego le siguió España,
en fin, y ahora Australia también con el uso de ivermectina, que también se está utilizando acá en Perú, y también ya se está utilizando los antiinflamatorios, y yo creo que por eso en varias regiones también ya ha disminuido la cantidad de fallecidos. Un ejemplo de ello es en Piura. En Piura todos los alcaldes están distribuyendo ivermectina a toda la población vulnerable, cosa que debió hacerse desde un inicio. El Estado peruano ahí pecó en no dar una atención temprana a todas estas personas sospechosas o ya infectadas con el COVID. Se le debió brindar una atención oportuna, una atención temprana para que luego estos pacientes leves o moderados no se compliquen su salud y pasen a necesitar oxígeno o también ventiladores mecánicos en una cama UCI. Muchas vidas han podido salvarse y pueden salvarse, solo que también es responsabilidad de la atención temprana. Ya por último, si tenemos hospitales saturados que ya ahorita están colapsados, que ya no hay camas UCI, como lo ha mencionado la directora ejecutiva Fiorella Molinelli, lo mínimo que tiene que hacer es una campaña de cómo cuidarse también, porque ahora se está hablando mucho a nivel internacional cómo cuidar nuestro sistema inmune, qué debemos tomar, qué alimentos debemos comer, incluso cuidar en no subir de peso, si estamos un poco subidos de peso también es empezar a bajar esos kilos de peso, cuidar nuestra salud, porque nuestro mayor defensor, nuestro mayor luchador ahora es nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune. Y a raíz de eso, quería escuchar también sus opiniones acerca de nuestra directora ejecutiva, Fiorella Molinelli, que está a cargo de eSalud desde marzo del 2018, cuando PPK, Pedro Pablo Kuczynski, era el presidente. Fiorella Molinelli viene asumiendo cargos de confianza desde que PPK fue elegido presidente, primero como viceministra de Transportes, cuando se dio el caso Chincheros. Luego vino en el viceministerio de Construcción y Saneamiento, que también duró poco. Luego fue ministra de Inclusión Social. Y luego, último, el 2018, pasó a ser, digamos, la cabeza de eSalud. Entonces, ¿cómo se ha venido gestionando, administrando eSalud en todo este tiempo, desde el 2018, 2019, cómo ha encontrado esta pandemia a todo el sistema de salud, a todos los hospitales, todo el personal médico, todos aquellos aparatos tecnológicos que ahora se requiere para salvar vidas, para atender tempranamente a pacientes COVID o sospechosos? El caso que hemos visto en Arequipa, por ejemplo, con Celia Capira. Celia Capira. ¿Cuántos de nosotros hemos sido Celia Capira? Yo de verdad vi el video y me quedé consternado, me quedé sin palabras, dije, Dios mío, Celia es una de las tantas personas, de las miles de personas que hemos pedido auxilio en su momento y que no hemos sido socorridos y que muchos han muerto, muchos han fallecido. Fernando, ¿qué opinas de la gestión de Fiorella Molinelli? Bueno, de Molinelli puedo decir que entre más desaciertos tiene, más la premian, desde que ocupó la titularidad en el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Bueno, ¿qué puedo decir? Han habido 3 ministros que se han cambiado, responsables políticos de la gestión del sistema, del sector de salud de nuestro país, que se han cambiado en plena pandemia, pero esta señora sigue al frente cuando ella es... ¿Cuál es su vara? Tan igual o mayor responsable, porque al ser la presidenta ejecutiva de salud, está cerca de esta gestión operativa. O sea, no tiene rango de ministro, o sea, como para decir, ya, pues el ministro dice, oye, ¿saben qué? Hagan, gestionen, y bueno, ya, si la fallan, yo soy el responsable político. Pero esta señora es presidenta ejecutiva, que si bien es cierto, también tiene una serie de redes para poder aplicar la gestión. Ella es responsable operativa. Es responsable operativa. Y me gustaría, no sé, preguntarle a alguien, algún asegurado que nos diga realmente si
la gestión que ha venido llevando a cabo el seguro de salud en estos momentos de pandemia es la adecuada. Definitivamente nos va a decir que no es la adecuada ni siquiera en esta pandemia y desde mucho más atrás. Entonces, parece que esta señora usa más que todos los medios, los canales de comunicación, el Twitter, el Facebook, creo que también tienen Instagram, del Seguro Social, como portátil personal, más que un medio de comunicación e información para el asegurado. Pareciera que recordar que ella postuló al Congreso de la República con Peruanos por el Cambio. Creo que está en su agenda postular en 2021. Parece que estuviera haciendo campaña, porque uno entra a las redes sociales de salud y lo primero que ves, la presidenta ejecutiva hizo esto, la presidenta ejecutiva hizo esto. Sí, nosotros no pagamos el sueldo de esta señora para que use las redes sociales a su antojo como una portátil. A esta señora no la eligió nadie, esta señora solamente ha sido designada de confianza, y como tú mencionabas, ¿qué vara debe tener? Porque la verdad es que el Seguro Social no es el idóneo en este país, vuelvo a repetir, o sea, sería genial que le preguntemos a un asegurado qué es lo que piensa al respecto. Creo que el Seguro Social debe refrescarse con una nueva imagen. Si se han cambiado 3 ministros en pandemia, ¿no? En esos momentos se encuentra Pilar Mazzetti. ¿Qué esperan para cambiar también a nivel del Seguro Social? ¿Qué es lo que está pasando? Porque no es el idóneo. Poner a una doctora. Antes de ayer, a un profesional de la salud. Pero muy por fuera de eso, sea o no sea médica, porque las cosas se hacen con voluntad y con criterio también. Sí es importante que seas del sector, que sea una persona que sea especialista, que sea médico, ¿no? En salud. Pero si no lo eres... sería lo ideal en estos momentos. Es lo ideal, pero si no lo eres, mostrar criterio, mostrar voluntad. Y yo a esta señora la veo más luciéndose en foto por acá, risa por acá, cámara por allá. Hace 2 días, el martes, salió a declarar de que ya no había camas UCI. Y la verdad es que eso es una verdad que no sé si lo hace tardía o recién se ha dado cuenta, pero no ha habido camas UCI durante todos estos meses. O sea, la gente esperaba que se muriera alguien para poder acceder a una cama UCI. Entonces ella salió a declarar de que ya no hay cama UCI ni en el sector privado ni en el sector público, a pesar del convenio que se han firmado con las clínicas, que no han sido todas las clínicas. Ahora en estos momentos necesitar de un ventilador es directamente morir. Oficialmente, en palabras de la misma presidenta de salud, el sistema de salud está colapsado a nivel de unidad de cuidados intensivos. O sea, ahorita no nos podemos dar el lujo de ponernos graves porque nos morimos. Tenemos que esperar que se muera alguien o que se recupere alguien para poder acceder a una unidad de cuidados intensivos. Pero lo que más me parece irresponsable de su parte es mencionar de que si tenemos un malestar, dolor de cabeza, tos, congestión nasal, vayamos a tomar ivermectina. O sea, de todos los medicamentos que dijo, en primer lugar mencionó ivermectina y luego dijo 2, 3 más. No sé si ella sabrá... ¿Por qué no lo proporciona ella? Como más que lo proporcione, si tendrá conocimiento, la ivermectina no es que yo voy a la tienda, o sea, no es como que yo voy a la tienda y pido un chocolate o pido un chistiz o un chisito. Te piden receta médica. Uno va a la farmacia y te piden receta médica. Entonces yo no puedo decir que porque me duele la cabeza voy a ir a la farmacia o a un laboratorio a pedir ivermectina, me van a sacar a patadas. Te piden receta obligatoria. Entonces, y la gente pues... ¿De dónde va a sacar receta en ese momento si le empieza a doler? Si tampoco ni siquiera acercar al seguro de salud o un hospital, porque muchos tienen miedo no te atienden. A ir a un hospital y de repente ni siquiera tener el virus o contagiarse ahí, o de repente de ser contagiado y estar graves, ingresar a un hospital y lamentablemente no ver nunca más a sus familiares y entrar con incertidumbre de si vas a regresar a casa o no. Miren lo que ha pasado, lo que has mencionado de Celia Capira, que es el emblema, es un símbolo que refleja la impotencia que tenemos todos los ciudadanos ante una inoperancia en la gestión de salud por parte de esta señora, ¿no? Por parte de las autoridades. No generalizo, pero en su mayoría ellos son pues los que tienen que decidir, digamos, los lineamientos para poder llevar a cabo una gestión adecuada. Pero la señora Capira simboliza ese sentimiento de impotencia que tenemos todos los peruanos, ¿no? Ella ha tenido que llegar hasta las lágrimas y corretear la camioneta del presidente, quien hoy ha pedido disculpas a la señora Capira, y vuelvo a repetir,
con disculpas no comemos, con disculpas no trabajamos, con disculpas no tenemos salud, con disculpas no vamos a revivir a nuestros muertos, ¿no? Y Efectivamente, el Minsa, de ¿qué ha repente, dicho? Que le va a brindar apoyo psicológico. de repente no lo escuchó y de repente se ha ido porque entrando alboroto, de repente el presidente entró a su carro y se va, ¿no? Pero lamentablemente estamos cometiendo el mismo error que se comete de hace muchísimos años. O sea, las autoridades ya deben saber que apenas llegan a un lugar, lo primero que tienen que hacer es romper todos los protocolos posibles. Es decir, cuando llega una autoridad estamos mal acostumbrados a dirigirlo y llevarlo por donde zonas bonitas, donde estaban reclamando los médicos, donde estaba reclamando la población. Casualmente esa señora decía, vaya a la carpa, donde realmente está el problema en este nosocomio, en el Honorio Delgado, ¿no? O sea, el presidente ya de por sí debe saber que cuando llega debe romper el protocolo e irse donde la gente, donde no le digan que tiene que ir, él tiene que ir. Así es. Ahí es donde tiene que ir para Y para no ver solamente realmente va para la foto. donde solamente está el problema, y casualmente estuvo acompañado pues de esta señora que solamente va para las fotos, para la cámara, ¿no? Y bueno, lamentablemente si esa señora no hubiera hecho un reclamo, la señora Capira, no le hubieran hecho caso porque llegó a obtener una cama, pero ya fue demasiado tarde porque lamentablemente su esposo falleció, ¿no? A pesar de que le dijeron de que se encontraba estable, y me causa cierto temor, no sé, o sea, la denuncia que ella hace en el que pide que se investigue la muerte de su esposo, porque da a entender de que ha habido una negligencia como parte de una represalia por las quejas que ella ha dado y por cómo se ha mediatizado esto. Me hace recordar que hace unas par de semanas había también una persona con coronavirus en un hospital del Callao, quien prácticamente se estaba comunicando durante todo el día y todos los días con sus familiares, y llegado a las 6 de la mañana se comunica con uno de ellos y les pide que lo saquen, ¿no? Porque le estaban retirando el oxígeno, se lo estaban retirando sin más razón. No entiendo cómo te pueden retirar el oxígeno cuando lo necesitas. ¿Con qué criterio? Para que te mueras, pues. Entiendo la única razón. Entiendo que es escaso, ¿no? Pero les pedía a sus familiares que lo retiren porque él decía, pues me van a embolsar, me van a sacar acá embolsado, ¿no? Y efectivamente, a las 2 horas, este familiar, cuando se comunica con el hospital, le dicen que su familiar había fallecido, ¿no? Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de negligencia está pasando, digamos, en los hospitales, ¿no? También pasó cuando el presidente inauguró la vía Montt casualmente con esta señora Molinelli, también en San Miguel, estos hospitales temporales. Y mostraron todas las instalaciones, las camas, el oxígeno, todo lo último que había en un hospital temporal. Resulta que Todo ese mismo bonito. día en la tarde, después de entre fuegos artificiales y todo lo que quieran, platillos y bambalinas, de lo que se había inaugurado, llegó un paciente, una chica llegó con su papá, ¿no? Porque obviamente si te sientes mal y sabes que han inaugurado un hospital, porque si yo inauguro un hospital es para ponerlo en funcionamiento, ¿no? No es para la foto, para la pantalla, como conversamos hace unos días, como pasó en Piura, ¿no? De esta... Claro, hasta ahora no funciona. Que ha sido inaugurado, pero no funciona porque no tiene electricidad, ¿ya? Entonces pasó que acá en Villa Montt llegó esta chica con su papá y le dijeron que no lo podían atender porque todavía se iba a poner en funcionamiento el 10 de junio, si más no recuerdo. O sea, faltaban más de 10 días, porque todavía estábamos mayo, si no más recuerdo. Por ahí están las fechas, no sé si me equivoco, si alguien me puede corregir. Pero la situación, la estructura de la historia es así, ¿no? Y se hizo una denuncia, se hizo mediático, desde Jugo apoyamos y pusimos presión para que este señor pudiera ser atendido, y efectivamente le abrieron las puertas, no había atención, le abrieron las puertas, el señor entró con su propia silla y con su propio oxígeno. O sea, y al día siguiente tuvieron que ir a regañadientes a aperturar y a iniciar las acciones de un hospital que tenían pensado recién en meterlo en funcionamiento 12 o 10 días después de haber sido inaugurado. O sea, ¿cómo es posible que sigamos con esa política, ¿no? de inaugurar cosas a medias o inaugurar cosas que no pueden estar en funcionamiento, ¿no? ¿Cómo es posible que... eso es populismo, eso es engañar, es mentir. Es un populismo puro, o sea, es inaudito, es totalmente repudiable que a estas alturas de nuestra vida y en plena pandemia estemos con ese tipo
de artimañas que la verdad no ayudan nada, no suman nada, y más lo que el presidente con estas acciones, o sea, yo entiendo que él tiene mil cosas que hacer ahorita, que ver ahora, ¿no? Que gestionar, que liderar, y esto cae en responsabilidad de los funcionarios que están designados para cierta, pero, oye, caramba, no puedes llegar el domingo a los dominicales y recién te enterar lo que está pasando en el país, pues, o sea, un poco más de criterio. Y por último, si llega el domingo, toma cartas sobre el asunto. O sea, no, el presidente se la ha pasado en esta pandemia dándole segundas oportunidades a todo el mundo. Y no estamos para darle segundas oportunidades, estamos para hacer las cosas de manera correcta. La gente no puede experimentar, como día habló el primer cateriano, que prácticamente va a experimentar con el ministro de Trabajo a ver si le liga o no le liga. Está hablando de que hoy en política es bueno que te golpeen, También queremos ¿no? un ministerio nosotros. Pero eso te va a hacer más fuerte, ¿no? Entonces, oye, ¿qué estamos hablando? O sea, me parece genial que haya alguien joven al frente de la cartera de trabajo y en cualquier cartera, ¿no? Pero que ese joven tenga, pues, la experiencia necesaria, y no me hablo de años de experiencia, sino tú puedes tener un año de experiencia y 20 años de experiencia, y tu gestión puede ser igual o mejor en cualquier de los dos sentidos, ¿no? Pero no estamos para experimentar ahorita, en estos momentos no, en estos momentos estamos para gestionar con todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, definitivamente, a mí me parece que se debería refrescar el seguro social, ¿no? Basta solamente ir afuera de un hospital que le pertenezca al seguro social y preguntarle a alguien, o sea, es más, de repente, dudo mucho que te puedan decir algo positivo del seguro social de salud. No solamente en esta Así es. pandemia, sino desde mucho más atrás, ¿no? Y otra cosa que Claro, también me ahora, preocupa, disculpa que te corte, disculpa que ahorita te doy el pase, César, y otra cosa que me preocupa es que hay que estar muy atentos con estos hospitales temporales que son construidos con un material que es carísimo, es un material muy caro, se usa para eventos protocolares. Son los mismos materiales con los que se han hecho estos módulos prefabricados para los colegios, ¿no? Uno de los tantos colegios que dijo Vizcarra que se iba a construir de este material, que se malora rápidamente, ¿no? Tiene un tiempo de vida muy corto, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que esos hospitales temporales se conviertan luego en hospitales permanentes. ¿Y cuál es el problema que pasa con esto? Es que poco a poco ese material se va carcomiendo, se va incurriendo en medidas insalubres en un lugar donde debe ser impecable, ¿no? Y al fin y al cabo, mientras ese material se va deteriorando, hay un proveedor que está cobrando bien, ¿no? Millonariamente. Por día, Millonariamente. y ojalá no sea un negociado de la señora Molinelli a través de salud con esos hospitales temporales. ¿Qué nos quería soportar, César? bueno, que en realidad el sistema de salud acá en el Perú, o sea, ha estado siempre al borde del colapso, ¿no? Es la impresión que me da. Los que hayan podido haberse atendido en un hospital o en un centro de salud antes de la pandemia, por emergencia, creo que ya de por sí ninguno podrá decir que la atención, la experiencia se caracterizó por la eficiencia y la rapidez, ¿no? En una noche normal, si uno se iba a atender por emergencia a un centro público, ¿dónde encontrabas a los pacientes? En los pasillos, ¿verdad? Sentados en sillas cualquiera, ¿no? En silla de ruedas, no mucho menos en una camilla, en sillas cualquiera, muchos de ellos siendo atendidos en los mismos pasillos, literalmente. Estoy hablando de una fecha cualquiera en la que de repente tal vez, chicos, hubo, bueno, un exceso de accidentes, y se saturó ligeramente el sistema, ligeramente, y ya colapsó. Me dejo entender, ligeramente. Ahora, Claro. estamos en una situación en la que el sistema, en la que no es que haya habido, bueno, un accidente de más, un choque extra, no, sino una verdadera situación, una crisis sanitaria. Entonces, esto se repite, es una escena que se repite todos los días, no es algo eventual, ¿no? Entonces, si ya los hospitales normalmente en una fecha cualquiera estaban al límite, imagínense en esta situación, ¿no? Entonces, mm, a ver, me cuesta un poco, creo yo, como dice la frase, todos somos bomberos después del incendio, capitanes después de la tormenta, ¿no? Entonces, exactamente qué se pudo haber hecho en estos, o sea, sobre la marcha,
en cuanto a grandes obras, en cuanto una gran implementación de camas UCI, no lo sé. Tendríamos que ajustarnos a principios muy técnicos. Lo que sí sé es que en los últimos dos gobiernos, por lo menos, tanto el gobierno de Yantumala como este binomio, por así decirlo, PPK, Martín Vizcarra, no han habido ningún tipo de obra significativa en cuanto a lo que se refiere a salud, ¿no? Me parece que los últimos hospitales que se construyeron en el Perú, hospitales no temporales, como comentaba Fernando, sino hospitales propiamente dichos, fue durante el gobierno de Alan García, ¿no? Se construyó el INCORE, creo que también se construyó el Hospital del Niño, la nueva sede, ¿no? La que está por la avenida Jai Prado, cerca de Evitamiento, por ahí algunas otras obras más en provincias, ¿no? Y bueno, en esos últimos dos gobiernos no se ha construido, no se ha avanzado en eso, ¿no? Entonces, bueno, esperar que de repente se pueda construir en esos meses, que tampoco es imposible, o hay países que lo han hecho, no es imposible, el presidente Bukele construyó un hospital en prácticamente un mes, pero bueno, ya, esos son otro tipo de cosas, ¿no? A lo que yo voy es que esto nos va a dejar para todo el mundo toda una serie de experiencia, de aprendizaje en lo que es el sistema de salud, ¿no? Y que obviamente en un país como el nuestro, que como les comentaba, siempre estaba al borde, siempre estaba al límite, bastaba que lo empujes un poquito y se cayese, y nos cayéramos todos con él, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó, creo yo, ¿no? Nos dieron ese poquito y nos caímos. Para eso espero que nos sirva como una lección para saber que o sea, la salud es como, por ejemplo, el caso de un seguro, chicos, ¿no? Uno cuando contrata un seguro, por ejemplo, privado, a veces puedes pagas meses, años, y tal vez no haces gran ejecución de él, ¿verdad? No tienes suerte, no has tenido una gran enfermedad, no has tenido un accidente genial, pero de repente en un momento lo necesitas, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, Ujú. a lo que voy es que es algo que se debe construir. Entonces, el sistema de salud tiene que empezar a renovarse, pero no esperar a la emergencia, me dejo entender, ¿no? Sino ir construyendo ya paso a paso para que en el momento que nos sorprenda la emergencia, la pandemia, como en este caso, podamos un poco decir, a ver, ¿con qué elementos contamos y optimizar con lo que ya tenemos? ¿No? Pero acá da la sensación, chicos, de que no había nada que se pudiera optimizar ya, ¿no? Me dejo entender, porque no habían los elementos y encima de eso, la incapacidad, esperemos que sea incapacidad y no abierta corrupción, para no optimizar a sí mismo los nuevos recursos que se iban adquiriendo. Por ejemplo, las pruebas, ¿no es cierto? Eh, Durante mucho tiempo se Negociazo con las insistió con este pruebas. tema. Efectivamente, se insistió, Carolina, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de las pruebas rápidas durante mucho tiempo, cuando ya se sabía que tenían un alto índice de imprecisión, ¿no? Y que daban muchos falsos negativos. Los falsos negativos creo que deben haber sido una de las principales razones, ¿no? De que los contagios no se hayan podido, nunca se haya podido aplanar la famosa curva, ¿no? Entonces, no hemos contado un background que nos haya podido contener y las nuevas implementaciones que se hicieron sobre la marcha no dieron las medidas necesarias, ¿no? Para terminar y redondear la idea, mm, creo que fuiste tú, Carolina, y también Fernando, quien tocó el tema de la ivermectina. Hasta hace solamente un mes, la ivermectina era casi vista como chamanería por los médicos, por las lumbreras de la medicina que en el Perú, ¿no? Sí. El doctor Elmer No Huertas estaba por ahí, dentro del entre otros. protocolo. Y efectivamente no estaba, ¿no? Y después, bueno, fue digamos, añadiéndose al protocolo, diciendo prácticamente ahora indispensable, ¿no? Ahora el gobernador, Elmer Cáceres, ¿no? De Arequipa, acaba de señalar de que él quiere que en su región impulsar Ah, la disminución del consumo del dióxido de cloro, ¿no? Entonces, em, a lo que yo veo con esto es a que parece que finalmente, o aunque hay que ser precavidos, ¿no? Pero cuando los países que se han salido del protocolo, ¿no? Alguien mencionó Italia, creo que fuiste tú, Caro, sí. Italia ¿no? rompió el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, Organización para matar Y a tuvo buenos mucha resultados, población. ¿no? También, por ejemplo, otros países que podríamos mencionar que hizo lo mismo fue Israel,
Brasil, no podemos decir, bueno, Australia, Brasil tiene buenos resultados, Australia, efectivamente, ¿no? sí, Entonces, Argentina también, Argentina. claro, ¿no? Ecuador Entonces, incluso también, me parece Bolivia, por mencionar otro país también, ¿no? claro. Obviamente todos esos son casos experimentales, pero creo yo Es que César, César. Hay acotar que Perú ha sido uno de los últimos países en modificar o adecuar el protocolo. Mira, desde abril, que en Italia se descubrió que era una tormenta inflamatoria, que había problemas de trombosis también para los pacientes COVID. Mira, abril, mayo, junio. ¿Cuánto tiempo pasó? En junio, el 10 de junio, si no más recuerdo, es que Minsa cambió su protocolo de atención Ujú. a pacientes COVID. Imagínate cuánto tiempo, cuántas vidas pudieron haberse salvado en todo este tiempo. Claro, Así que, definitivamente los protocolos a seguir son fundamentales, ¿no? Y claro, uno de repente los ve a través de las noticias, de una posición un poco más intelectual. Pero, por ejemplo, hay personas que quizás sí han visto o se han visto enfrentados, por así decirlo, a esos protocolos, ¿no? Stephanie, por ejemplo, yo sé que ella quizás tiene una experiencia más cercana con respecto a este tema. Stephanie, no sé qué tú nos puedas aportar con respecto al tema de los protocolos. Los que se aplican acá en el Perú, ¿te parece que son los adecuados? Cuando uno, por ejemplo, comentaban, ¿no? Va a un centro de salud, llama a la línea de ayuda. ¿Qué es lo que se hace? ¿Sí un protocolo estándar, Stephanie, o quizá hay, digamos, una especie de personalización de acuerdo al caso? si es que en Inicialmente, realidad funcionan, ¿no? claro, inicialmente lo que se hacía era pues reportar tu caso, ¿no? A la línea del Ministerio de Salud, indicar que tú eras sospechoso de COVID o que habías tenido algún contacto con Al una persona 103. de COVID, ¿no? Posteriormente se destinaba al equipo COVID que está cerca a tu localidad, a tu vivienda, ¿no? Entonces ellos venían en un lapso de 24 a 48 horas para hacerte la prueba, ¿no? Inicialmente también se podían hacer las pruebas a los miembros de la familia, ¿no? Para poder descartar el tema de los contagios y gestionar el distanciamiento y la cuarentena dentro de la vivienda. Posteriormente, con toda esta crisis y como pues se fue yendo de las manos, eh, solamente hacían caso a tu llamada en caso de que tú presentes síntomas fuertes, ¿no? Síntomas un Falta de poco, aire. un poco más, que puedan indicar que tú estabas en riesgo o también que seas un paciente en condiciones vulnerables, ¿no? Diabético, hipertenso. Solo así podían determinar qué tipo de, pues, persona iban a mandar, porque ya sea si te mandaban a hacerte la prueba o de lo contrario te mandaban a un doctor para que solo te evalúe y vea, ¿no? Lo que Claro. inmediatamente hacían era recomendarte la cuarentena, el aislamiento, ¿no? Por prevención. Una vez que llegaba a tu domicilio, lo que hacían, por ejemplo, era tomarte la prueba a un miembro de la familia, ¿no? Ya posteriormente, ya cuando ya las cosas empezaron a cambiar, le tomaban la prueba a un miembro de la familia y según el estado en el que él salía, sea positivo o negativo, le indicaban automáticamente a las personas. Si salía positivo, que ellos vayan a hacer aislamiento, ¿no? A cuarentena. En el caso de que saliera negativo, tú, por ejemplo, decías, mire, yo también he tenido síntomas, ¿no? Ah, bueno, ¿para qué? Si yo he tenido contacto directo con mi padre, ¿no? Con mi madre, que también ha tenido síntomas. Pero automáticamente ellos deducían de que si una persona que había estado dentro del círculo familiar salía negativo, entonces, ¿para qué iban a gastar las pruebas? Había una prueba por casa, ¿no? Una prueba por familia. En caso de que detectaban a esta persona positiva, lo que hacían era que bueno, entonces todos automáticamente aislados, ¿no? Mascarilla, cuarentena, ¿no? Todos son sospechosos de contagio y no podías tú verificar efectivamente que tú sí tengas el virus, ¿no? Que estés contagiado, ¿no? Estos son los protocolos que vivimos a nivel urbano. Ahora, los protocolos a nivel, pues, Perú tiene 55 pueblos indígenas, ¿no? Como Ujú, 4 claro. más o menos, andinos y el resto amazónicos, ¿no? ¿Cómo es que ellos pueden lidiar con este tipo de protocolos cuando la principal, pues, fuerza para defenderte del virus
es lavarte las manos y a veces ni agua tienen, ¿no? Simplemente no llega la atención. No llega. Exactamente, o sea, el tema cultural también, el uso de mascarillas, ¿no? ¿De dónde le pides tú a un indígena de la Amazonía que use mascarillas, ¿no? Me pasó hace poco que estuve haciendo seguimiento a un proyecto y antes de que iniciara todo este proceso y estábamos trabajando con una comunidad indígena y pues nosotros solicitábamos fotografías de ellos, ¿no? Que nos puedan comentar un poco qué están haciendo y pues ellos en sus actividades normales ya habían reportado contagios, no usaban mascarillas, entonces lo que yo pues conversaba con estos líderes, ¿no? Con estos líderes locales, ¿no? Les preguntaba, ¿y por qué no están usando mascarilla? Y se están reuniendo de todas maneras, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar una mascarilla? Nosotros no tenemos mascarilla, o sea, no conocen una mascarilla, ¿no? Claro. Entonces, son muchas situaciones en las que ustedes hablaban inicialmente, ¿no? De los protocolos a nivel sistema y qué pasa con los protocolos a nivel, pues, local, ¿no? A nivel de comunidades, ¿no? Si nosotros estamos, renegando porque tenemos una infraestructura obsoleta, débil, un sistema precario, imagínate las comunidades que no tienen ni siquiera acceso a una posta médica, ¿no? Acceso a un puesto de salud, de atención primaria, de un nivel básico. O sea, ¿cómo hasta qué punto pues llegamos con todo esto, ¿no? Sí. Ahí quiero acotar un poco sobre mi experiencia. Cuando fui infectada por el virus, que más o menos me di cuenta por la falta ya de aire, fue el 13 de mayo. El 13 de mayo, yo voy a decir algo así súper en base a mi experiencia. Los protocolos de MINSA no funcionan. Los protocolos, porque MINSA y eSalud tiene su protocolo distinto. Ambos protocolos, al menos abril, mayo, junio, que estoy llamando, incluso parte de julio, que yo he estado llamando porque yo tuve una reinfección el 14 de junio, entonces yo estuve llamando, ambos protocolos no funcionan. Simplemente funcionan cuando hay un caso mediático, como ya lo hemos visto en Arequipa, cuando hay casos ya de gravedad que llegan a la puerta del hospital y que muchos se mueren ahí, o también cuando hay un padrino de por medio, como yo lo he visto, o sea, yo lo he escuchado, porque yo he tenido de cerca a una funcionaria del MINSA, donde yo veía, escuchaba cómo atendían a los recomendados a los amigos mandaban el médico a su casa para que le saquen la prueba molecular y pedían molecular, la prueba molecular y la prueba rápida, mientras otros ciudadanos no se les hizo nunca la prueba. Yo la solicité el 13 de mayo, nunca me hicieron en mayo, nunca me hicieron en junio, yo pagué a un servicio privado para que me hagan las pruebas, llevé sola también mi tratamiento, pagué a médicos, a un cardiólogo, a un neumólogo, para que también me atiendan todo mi proceso de infección, y nunca eSalud, porque yo soy asegurada en eSalud, nunca eSalud siquiera me regaló un paracetamol, ni siquiera me regaló, o sea, no me cubrió ni siquiera un paracetamol, ni siquiera el pomito de ivermectina, nada, que yo lo compré en 75 soles. Entonces yo digo, ¿de qué razón de ser tiene un seguro como eSalud, que en mi caso tengo un fondo de casi 14,000 soles, que se ha aportado a ese fondo para mi atención médica, no se ha utilizado? Entonces, y varios asegurados y no asegurados han pasado por la misma situación. Solamente y yo pedí en su momento ser internada en la Vía Panamericana, porque yo no quería contagiar con las personas que viven conmigo. Entonces me dijeron, sí, espera que ya te vamos a llamar. Hasta ahorita sigo esperando la llamada. Entonces me puse a indagar un poco quiénes son los beneficiarios, los privilegiados que pueden ir a Vía Panamericana o que podían ir, porque parece que ahora han cambiado ya la metodología, han señalado un número de WhatsApp a donde puede la ciudadanía escribir, comunicarse y decir, yo soy paciente leve moderado y no quiero contagiar con los que viven conmigo y por favor concédanme una cama, porque ahí tienen como para 3,000 pacientes más o menos. Y tampoco se me brindó esa atención, pese a que yo
toqué varias puertas, le escribí al ministro, en ese entonces Zamora, mandé un correo, a Molinelli, también la directora ejecutiva de salud, su coordinador parlamentario de salud simplemente me ignoró, la coordinadora parlamentaria de MINSA también ignoró mi pedido, que fue a través de una congresista de Piura, porque yo realmente, hubo un momento en que me puse mal y pedí el apoyo de esta congresista, y también fui ignorada por E-Salud y fui ignorada por MINSA. Y así, hay muchas personas que han muerto porque no se les ha brindado la atención, porque no han tenido el padrino adecuado que haya dado el tarjetazo o la llamada o las influencias para que estas personas puedan ser atendidas, como pasa con los congresistas infectados, como pasa con otros políticos infectados, con los ministros infectados, porque nadie se ha muerto hasta ahora. O sea, no quiero decir que uno de ellos deba morirse. Nadie de ellos se ha muerto hasta ahora, es porque ni bien se infectan, se les da un tratamiento adecuado en una clínica o con médico en casa, entonces estas personas logran sobrevivir. Si pasara lo mismo con todos los ciudadanos que se infectan y que tienen otras enfermedades conexas y que puede complicarse, o en mi caso, que yo soy totalmente sana y se me complicó porque quizá no tuve una atención desde un inicio oportuna, que pude morir, pero gracias a Dios no. Entonces, he quedado para contarlo, que ahora incluso yo he puesto mi denuncia a la Superintendencia Nacional de Salud, que investiguen tanto a MINSA como a E-Salud, y que investiguen quiénes son las personas que han sido beneficiadas en estas villas, en la Vía Panamericana exclusivamente, cómo así han ingresado ellas, porque yo no puedo entrar. Por más que que soy asegurada, no pude ingresar. Por más que me dio tuve un preinfarto, no pude ingresar. El 25 de mayo fue que quedó marcado en mi vida. Y por eso yo digo que E-Salud para mí no sirvió para nada. Y es que Fiorella Molinelli debe dar un paso al costado, en verdad. Debe alejarse ya de este gobierno. Y Vizcarra, el presidente, no sé qué espera más muertes. Señor presidente, eso es lo que usted espera, más muertes en el país, más fotitos con su amiga Molinelli, más inauguraciones de hospitales temporales que no funcionan, y eso esperamos. De verdad que es indignante. Yo me pongo en el lugar de muchos peruanos, porque yo también lo he vivido en carne propia. He vivido el abandono del Estado en carne propia. Sí, definitivamente, a veces el Estado, a veces y frecuentemente, le da la espalda a los ciudadanos, ¿no? Y eso no debería ser así, sobre todo en la situación en la que estamos viviendo, la experiencia que has afrontado tú, es la Sí, de experiencia verdad que han afrontado miles de personas y que siguen, y que continúan. que en algunos casos no han tenido ni siquiera la oportunidad de poder de tener una atención digna, ni siquiera acceso a un medicamento por falta de recursos, y es lamentable, ¿no? Es lamentable Y es porque costoso, Fernando, es costoso un es tratamiento. costoso, o sea, los tratamientos que se han dado en las clínicas son montos exorbitantes que ha reflejado la avaricia, ha reflejado el aprovechamiento, ha reflejado que hay gente que se aprovecha del dolor y el malestar, o sea, Para de la lucrar. enfermedad, del dolor de las personas para poder hacerse millonarios, más ricos de los que ya son. Pero también hay gente que nos ha demostrado de que en medio de esta situación terrible que estamos viviendo, nos ha dado un poco de esperanza, como Mario Romero, que fue la persona que vendía oxígeno Sí. a un precio justo, ¿no? Y que lamentablemente en el quehacer de su labor terminó contagiándose, o sea, se terminó contagiando, por lo que según refieren, por lo que he podido conocer,
en plena labor, ordenando la fila, ordenando la cola, para que la gente pueda acceder a este elemento vital que es el oxígeno, ¿no? En orden y para que pueda alcanzar para todos, ¿no? Entonces, uno a veces se pregunta, oye, ¿por qué hay gente así que se nos va y hay gente que está mal decirlo, pero que no merece, digamos, estar en este mundo, pero sin embargo están delinquiendo, están robando, están violando, están matando, están robando, ¿no? Y es terrible tener que vivir así, pero así es la vida y así tenemos que afrontarla, recordar a nuestros seres queridos y a estas personas valerosas con mucho cariño, con mucho respeto y seguir el ejemplo de ellas, ¿no? Y seguir impulsando porque lo que tenemos que lograr es una sociedad con mejores oportunidades para todos, con igualdad para todos, pero con la libertad necesaria para que cada uno pueda ejercer sus derechos. Sí, efectivamente, esta pandemia nos ha demostrado que el coronavirus ha sido democrático en el sentido epidemiológico, en el sentido de propagación, pero no ha sido democrático y ha sido más para la democrático atención. para la atención en salud, para la educación. O sea, hay algunas personas que han tenido en esta pandemia que prácticamente la educación, por los recursos que han tenido, han podido, o los hijos, o estando en época escolar o en universitaria, han podido llevar una educación medianamente de calidad, pero hay otros que no han podido acceder a una educación, digamos, adecuada, han tenido que irse a las alturas, digamos, de unos cerros para poder tener señal, por ejemplo, a las personas o los niños que residían en los alrededores del penal Castro Castro, porque hay estos generadores, interruptores que hacen que la señal no llegue, entonces tenían que subir media hora, 40 minutos hasta arriba, y era totalmente peligroso, ¿no? Ponían al peligro a los niños, a sus familias, ¿no? Y así muchísimos casos en Lima como en otras regiones. No ha sido democrático para la entrega de un bono que bajo parámetros de población vulnerable o de extrema pobreza no se ha entregado en su totalidad y hay algunas personas que han recibido y que bajo estos parámetros no debían recibir, y hay personas que hoy en día están a la espera de ese bono, y como dije hace unos minutos, con las disculpas no comemos, con las disculpas no trabajamos. ¿Qué hacemos con las disculpas? ¿Qué hacemos? Ya pasaron muchos meses, se disculpó el presidente, ha pasado semanas de esa disculpa y aún este bono no ha llegado. Aún hay más de 2 millones de personas desatendidas, ¿no? Y que necesitan este bono, este subsidio del Estado de una otra forma para poder subsistir. No ha sido democrático en la alimentación, no todos hemos podido tener estos medios para poder tener una alimentación adecuada, ¿no? Que viene casualmente con este bono. No ha sido democrático para el trabajo, ¿no? Despidos masivos. Hay algunos despidos masivos, otros no, pero hay algunas personas que sí, o empresas que sí han podido seguir laborando de acuerdo a las normas de convivencia, pero otras no. No, hay otras que le han sacado la vuelta a la ley y no pasó nada, y hay otros que han honrado, cumpliendo siempre con sus impuestos, con todos los requisitos que la ley amerita, pues se han visto con un montón de trabas, y el Estado no ha podido de otra manera apoyarlos, más bien ha apoyado a los grandes empresarios que han sido favorecidos a través de Reactiva, a través de bancos que han apoyado y han subsidiado a sus propias empresas, y no ha sido democrático para los micros, los pequeños empresarios, ¿no? No ha sido democrático en el sentido social, o sea, ha habido gente que ha tenido favoritismo a nivel de estas cuarentenas, que se ha podido trasladar y hacer lo que ha querido. No me gusta mencionar mucho esas cosas, pero un cierto muchacho que tiene que ver con estos programas de farándula pudo acceder a salir del país. Sí, creo que sí, acceder al país para irse a trabajar a México, cuando las únicas salidas solamente eran de carácter humanitario, ¿no? Hay un montón de gente en este país que tiene que hacer cosas mucho más importantes, muchas cosas más importantes que ese señor, y no ha podido salir del país. Hay mucha gente que ha tenido que encontrarse con sus familias porque de repente un familiar lejos tenía el coronavirus o estaba mal y no ha podido salir del país porque no se podía salir más que de carácter humanitario si tenían que repatriarte a tu país de origen, ¿no? O sea, claro, si no ibas preso. Ha sido dedocrático. O sea, a mí me gustaría saber cómo ese señor ha salido. ¿Cómo ese muchacho ha podido salir? O sea, haya tenido que haber una vara en Cancillería para que pueda salir. O
sea, Un dedo, yo no un creo padrino. que una aerolínea se arriesgue, digamos, a tomar esa disposición de romper las normas que había establecido el gobierno, ¿no? O sea, a algunos les parecerá tonto, pero no es tonto, no ha sido democrático. No ha sido democrático tampoco en viceversa en la repatriación, porque muchos peruanos que se han quedado varados a raíz de este cierre de fronteras, ¿no? Han tenido que pagar su regreso. O sea, esta repatriación ha sido una repatriación falsa porque no es que el Estado haya costeado los vuelos de regreso de cientos de compatriotas, sino que les ha costado su plata, han tenido que pagar de más para poder regresar y algunos han tenido que pagar el viaje y la estadía, ¿no? Cuando el Estado ya se había gastado millones de soles en los hoteles que se han visto favorecidos correctivamente. Los de Casandina. Casandina, uno de ellos, ¿no? Y les ha costado bien. La misma cónsul de Nueva York señalaba que habían sacado un vuelo humanitario, entre comillas, pero era para gente que podía pagar. O sea, y los que no podían pagar tenían pues que quedarse todavía esperando a que salga un vuelo humanitario, ¿no? O sea, con tantos millones de soles que han habido, o sea, no podíamos apoyar a estos compatriotas que estaban varados. O sea, me pregunto, Con tantos millones no ejecutados. No ha sido democrático, no ha sido democrático cuando ves que gente, estas mismas personas que al inicio de la pandemia llegaron repatriados y se instalaron y se aislaron en hoteles de lujo, ¿no? Con la excusa de poder apoyar a este sector hotelero para que no se vaya a la quiebra, ¿no? Pero tenías hermanos peruanos, compatriotas nuestros, que solamente tenían que trasladarse región a región, pasando hambre, pasando frío, expuesto a un clima lluvioso, ¿no? En las carreteras, ¿no? Sin saber si podrían regresar a su región o no. O sea, se veían imágenes críticas. O sea, no ha sido democrático en eso. O sea, realmente... Se iban caminando, Fer. Realmente el gobierno se han ido caminando, o sea, los caminantes que les llamaban. Muy indolente en ese sentido. Y claro, uno no es sabio para decir qué es lo que tenemos que hacer en pandemia, pero carambas, hay que tener criterio, hay que tener voluntad para hacer las cosas, ¿no? Definitivamente hay mucho por hacer, hay mucho para cambiar. Lo que se viene ahora efectivamente es ser responsables con nosotros mismos. Hoy el presidente prácticamente ya anunció que la vacuna no va a estar hasta antes de fin de año. Hay una vacuna de Oxford que ya ha dado resultados, más una vacuna también que se está creando en China, ¿no? De las 23 vacunas que se están haciendo a nivel mundial, una de ellas el Perú, ¿no? Pero hay países que ya han pedido lotes, por ejemplo Brasil, que es el primero a nivel de Sudamérica, ha pedido un lote de 70 millones de esta vacuna. O sea, digo yo, si esta vacuna no fuera efectiva o no fuera positiva, yo no creo que Brasil sea tan loco de pedir esa cantidad. Y acá en Perú se creó una comisión de alto nivel para la vacuna, casualmente para esta Oxford. ¿En qué quedó? O sea, nos saltearon a nosotros. Nada, solo Perú, cobrando sus honorarios, nada más. Siendo el Perú el segundo país a nivel de contagios, solamente después de Brasil, ¿no? Quedamos fuera. O sea, ¿para qué se crea una comisión de vacuna, ¿no? Para poder ejecutar gastos, nada más. Si al final no la vamos a obtener y vamos a esperar todavía a estar seguros que la vacuna funcione, cuando lo que necesitamos ahorita en estos momentos es, yo estoy seguro, que a nivel de salud hay muchísima gente que va a preferir arriesgarse a recibir esta vacuna, que ya científicamente está mostrando resultados positivos, a esperar muchísimos meses más a que esta vacuna todavía tenga todos los permisos necesarios para poder ser distribuida a nivel mundial, por decirlo así, cuando Brasil ya pidió más de 70 millones. O sea, el presidente que está esperando, que creemos la vacuna acá. Entonces, ¿para qué demonios hemos creado una comisión de alto nivel para traer la vacuna? ¿No? Definitivamente hay mucho para hacer, hay una gran oportunidad, hay una gran oportunidad que se nos presenta en los próximos meses, sobre todo lo que se está cocinando en el Congreso, que hay que estar muy vigilantes, ¿no? Pero la gran oportunidad es evaluar de manera responsable las siguientes opciones políticas que vayan a ejercer o que vayan a salir elegidas como autoridades el próximo año, porque estas cosas que están pasando acá no se pueden repetir. Tenemos que estar preparados, así volvamos a tener
o así volvamos a vivir una pandemia, sea en el próximo año, en 5, en 10 o en 20 años, pero nuestro país tiene que estar preparado para eso. No podemos volver a cometer estos mismos errores, ¿no? Eso es lo Así que es. considero para lo que es. Así es, Fernando, César, Stephanie y a todos los que nos están escuchando. Y de verdad, nuestra solidaridad con todos los familiares que ahora, tienen un enfermo en una cama UCI, en una cama de hospital con oxígeno, en sus casas, atendiéndolos. De verdad, nuestra solidaridad de todo corazón y que su recuperación sea pronta. Y bueno, pasamos a nuestras conclusiones, porque si no nos vamos a extender demasiado, porque hay mucho que decir, mucho que, que interrogar, preguntas sin respuestas, que yo creo que más adelante se van a clarificar muchas cosas. Chicos, a ver, hay que una conclusión o dos conclusiones que crean pertinentes, emitir aquí a toda la audiencia. Bueno, yo César. considero que aunque todavía estamos en pleno pico de la tormenta, ¿no? En la cresta de Sí. la ola, sí debemos considerar que de acá en un futuro se va a tener que investigar a profundidad todo lo que se ha hecho durante este manejo de la pandemia, ¿no? A nivel gubernamental, hasta el último centavo, ¿no? Sí. El Perú empezó con unas expectativas muy grandes, y lamentablemente los resultados fueron o sea, tuvimos la mejor expectativa prácticamente a nivel regional y los peores resultados, ¿no? Ahora, si fue culpa del gobierno, fue culpa de la gente, como dijeron, ese es otro tema, ¿no? Pero creo que lo que se refiere a hacer un estudio, ¿no? En qué se gastó, en qué se invirtió, cuáles fueron, por ejemplo, los criterios para escoger también a las personas que formaron el comando COVID, para designar las autoridades durante el estado de emergencia, etcétera, etcétera. Todo eso va a tener que ser investigado, ¿no? De todas maneras, y es un compromiso. O sea, ahorita, como repito, estamos en otra cosa que es básicamente sobrevivir y evitar de que colapse la economía, pero sí, de todas maneras, esto tampoco es algo que históricamente, creo yo, y justamente a raíz de lo que decía Carolina, en consideración a las personas, tanto las que tienen ahorita un familiar enfermo como las que han perdido un familiar, creo yo, merecen una explicación clara de cómo se manejó esto, ¿no? No estoy diciendo con esto que vamos a hacer que se tenga que hacer una cacería de brujas, por lo que no ha sido perfecto. O sea, prácticamente ningún país en el mundo, con muy pocas excepciones, quizá podríamos decir, que ha tenido un manejo idóneo, ¿no? Pero sí averiguar de qué manera se administró y si ha habido o no han habido actos de flagrante corrupción, ¿no? Bajo la contemplación y quién sabe, bajo la misma participación de las altas autoridades de este gobierno, ¿no? Creo que las víctimas y los deudos se merecen ese tipo de explicación, ¿no? Para que puedan sanar sus heridas dentro de lo posible, ¿no? Así es. Stephanie. Pues yo creo que también parte de vivir esta nueva normalidad es aceptar y ser conscientes de que tenemos pues un sistema que está sumamente débil, precario, ¿no? Es lo que tenemos ahora y pues en cuanto a ello es que debemos actuar, tomar las medidas necesarias, no solamente de una manera egoísta, ¿no? Sino una manera solidaria en la que todos podamos participar, ayudarnos los unos a los otros. Lamentablemente, pues hubieron muchos desaciertos en todo este tiempo de cuarentena, pero no podemos llorar sobre leche derramada. Aún no va a llegar la vacuna este año y lo que nos queda son cerca de medio año todavía. Entonces, pues yo creo que es importante tener conciencia de que no podemos fiarnos del Estado, no podemos fiarnos del sistema y pues no podemos estar echando la culpa a la gente de lo que está pasando, sino también ser conscientes y responsables que tenemos un reto todavía que afrontar. Gracias, Stephanie. Fernando. Sí, más que las conclusiones, me gustaría hacer una reflexión y de esta tribuna pedirle al gobierno y a las autoridades en sí hacer un poco más incisivos en lo que decimos, reflexionar en lo que hacemos, ¿no? No puede ser posible que un presidente de la República que haya, por presión mediática, por presión del empresariado, haya
pedido que haya aperturado y autorizado que se abran el rubro gastronómico en el sentido de los restaurantes, para que puedan atender, digamos, primero de manera virtual y luego en una fase posterior de manera ya en salón con un aforo reducido, como Claro. que es la fase que estamos viviendo ahora, pero que salga a declarar en un mensaje a la nación público, en una conferencia, que el contagio se encuentra en los restaurantes y que la comida más sana, el lugar más sano es la casa de uno, ¿no? Donde uno puede tener la confianza de los alimentos que puede ingerir y la forma en que se puede preparar, y lo cual estamos totalmente de acuerdo, efectivamente, desde un inicio. Creo que en Ciudadanos con César lo conversamos, ¿no? Él estaba a favor de la reactivación económica, yo estaba a favor de la reactivación económica, pero con responsabilidad, porque yo veía que aún no era el momento de que los restaurantes se reactiven, más bien que el gobierno les dé facilidades para que puedan subsistir todavía esta época de pandemia, pero no puede ser tan irresponsable decir de que los restaurantes son fuente de contagio cuando tú mismo les has autorizado a abrir. Yo creo que el mensaje debió ir más que todo a exhortar y pedirle a los restaurantes que sean responsables, que sean conscientes en los cuidados necesarios para poder proteger a la ciudadanía, más que inculcarle miedo a la población diciéndole los restaurantes son fuente de contagio, ¿no? Entonces es un poco contradictorio las medidas que él toma con lo que dice, ¿no? De otra parte, genial hubiera sido que esa reactivación, ¿no? Ese foco de contagio que él llamara, pudiera tener el soporte técnico, el soporte en materia de salud por parte del Estado, y no cobrarles a los restaurantes, sobre todo, que son los que más fluidez de gente tienen, más contacto con la ciudadanía, el tomado de muestras, que en algunos casos está normado que se haga por 15 Claro. días, pero en algunos casos lo realizan semana a semana, por protección, por prevención, ¿no? Entonces el Estado debería haber asumido la toma de muestras gratuitas para este sector gastronómico, ¿no? Y no educarles, digamos, el precio, que en algunos casos es exorbitante, porque esto conllevaría a que algunas empresas, por aminorar costos, se fueran a laboratorios de dudosa precedencia, o que ellos desconozcan de la procedencia del mismo y que solamente fijen más en el precio que en la calidad. Entonces creo que el presidente y las personas que están abocadas a este tema de chequear por los temas de la reactivación en la fase que nos encontramos en estos momentos, La fiscalización. deberían reconsiderar cómo apoyar al sector gastronómico, sobre todo, que es el que tiene mucho contacto con la ciudadanía, y dejar de inculcar pánico, porque al fin y al cabo es una medida que tú has dado, aperturar los restaurantes, aperturar los centros comerciales, Es el y no puede sector ser, produce. no puede ser, así es, y no puede ser tan irresponsable de decirles pues que son focos de contagio, ¿no? Eso, nada, por ahora, y bueno, ¿no? Qué nos dices tú, Caro? Yo sí, para también llevando un poco a una reflexión de todo esto, todo lo que estamos pasando a raíz de la pandemia, de la cuarentena, de nuestras autoridades, de la corrupción, de la dedocracia, del favoritismo. Yo lo que quiero decir es que nos está ayudando mucho a tomar conciencia de qué país tenemos, de qué políticos tenemos, de qué funcionarios tenemos, de qué clase de ciudadanos también tenemos. Entonces, lo que yo pido también a la población es que sea más responsable, porque tiene que salir, tiene que comer, sí, pero que tome todas las precauciones del caso, todos los recaudos, todos los cuidados, que no solamente repetir lo que dice el gobierno, use mascarilla, lávese las manos, use su protector facial, también en el cuidado de su alimentación, que fortalezcan su sistema inmune, tanto ellos como sus familias. Ese es uno, porque ahora no estamos para, digamos, estar en un momento privilegiado de enfermarnos, porque el sistema de salud se fue al carajo, así de simple. Dos, otra. Yo, en verdad,
así pediría al presidente, no sé si llega a verme, no lo sé, pero así yo pido en verdad, o al ministro de Trabajo, al nuevo ministro, que él es el jefe de Fiorella Molinelli, o a la ciudadanía, organizarnos y pedir, exigirle al presidente que destituya o que le dé de baja, no sé cómo decir en este momento, o que por último le dé las gracias por los servicios prestados a Fiorella Molinelli, para mí una persona incapaz, que solo está buscando vender su imagen, porque tiene una publicidad millonaria en salud y en su imagen también como Fiorella Molinelli. Recordemos que ella es política, quizás se está preparando ya para el 2021 postular al Congreso, no lo sé, digo quizá, tal vez. Otra es recordarles a la ciudadanía que ante cualquier injusticia que ellos estén pasando o que hayan pasado, no se queden callados. O por último, había pensado un día, estaba hablando con un congresista de que se cree una base de datos o una data, así como las víctimas en el periodo de Fujimori, de las víctimas de violencia que se dio a cabo en el gobierno de Fujimori, que se haga también en este gobierno un registro de víctimas por el COVID, tanto de personas que fueron abandonadas en su atención y personas que también perdieron a un familiar, que sea un registro de víctimas por el COVID, para que luego se tenga que rendir cuentas a la ciudadanía sobre estas actuaciones de todos los servidores públicos, de todos los funcionarios que dejaron morir a muchas personas o que dejaron en el completo abandono a muchas personas. No nos quedemos callados, siempre hablemos, no tengamos miedo. Todos los que estamos acá en este programa somos jóvenes que tenemos una familia y bueno, lo asumo. Yo, por ejemplo, no tengo miedo quizá a las represalias que quieran tomar conmigo, que me dicen, ay, mira, estás hablando mal del gobierno o de sus ministros favoritos, pero caramba, aquí estamos hablando de una población. Mis intereses personales quedan atrás. Aquí hay que poner los intereses del Perú, de toda la población en general. Y no solamente cuidar un puesto de trabajo o cuidar el grupito de amigos que ya me escuchó, no me interesa. Bueno, nos vemos el siguiente jueves. Chicos, despídanse. Gracias a todos los que nos han visto. No, a ti Carolina, y gracias por la valentía de decir la verdad, igual a César, igual a Stephanie, porque estamos en este programa para decir las cosas como son, sin tapujos, y sobre todo con la verdad por adelante. Y sí, nada, cualquiera no lo dice, tiene miedo, y de verdad los felicito a ustedes de estar aquí dando la cara, por muchos peruanos y peruanas que quizá por miedo, u otros por acomodo, no se atreven a decir muchas cosas. Gracias, totalmente. Nos vemos el siguiente jueves. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego, Puqueros, nos vemos. Woo!